Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Estoy increíblemente emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a emprender una expedición fascinante, una de esas que nos obligan a agudizar el oído y la imaginación para desenterrar un secreto. Una declaración que ha causado revuelo en el mundo del entretenimiento y que, sinceramente, nos deja sumidos en una profunda reflexión, que dijo Can Yaman que jamás podrá soportar. Si han leído bien, vamos a sumergirnos de lleno en el laberíntico mundo de las entrevistas, las indirectas sutiles y las revelaciones impactantes que a veces nos dejan con la boca abierta y la mente enredada en interrogantes. Así que si ustedes, al igual que yo, disfrutan de estar al tanto de cada movimiento, cada palabra, cada matiz que rodea a sus celebridades favoritas, y si aman los misterios que se tejen en torno a las figuras públicas, entonces este vídeo está diseñado especialmente para ustedes. Y recuerden la regla de oro para no perderse nada de nuestro contenido exclusivo y mantener la chispa de la curiosidad encendida. Si aún no lo han hecho, no olviden, con un solo clic, darle a ese botón de suscribirse y, lo más importante, activar la campanita para que ninguna de nuestras próximas entregas, cargadas de análisis y sorpresas, escape de su radar. Sin más preámbulos, sumerjámonos en este apasionante descubrimiento. Resulta que en el siempre efervescente y fascinante universo del espectáculo, las palabras de las estrellas no son meras declaraciones efímeras, a menudo se transforman en titulares que capturan la atención global, y aún más cuando esas palabras se adentran en lo íntimo, en lo que podría interpretarse como una vulnerabilidad, una grieta en la armadura de invencibilidad que a veces proyectan, o como en este caso particular, algo que uno, supuestamente, no podría soportar bajo ninguna circunstancia. Can Yaman, el actor turco que ha sabido conquistar corazones a lo largo y ancho del planeta con su carisma magnético, su innegable talento actoral y, no podemos negarlo, su impactante físico, no es, en absoluto, la excepción a esta regla. Hemos seguido de cerca sus proyectos, hemos devorado sus entrevistas, y en innumerables ocasiones, nos hemos preguntado qué reside detrás de esa fachada de seguridad inquebrantable y ese atractivo arrollador que lo caracterizan. Pues bien, parece que en una conversación, tal vez en un momento de una honestidad brutal, o quizás como una estrategia deliberada para enfatizar un punto crucial, Can Yaman pronunció una frase que ha generado un torbellino de comentarios y que, para muchos de sus seguidores y observadores del mundo del espectáculo, se ha consolidado como el gran secreto revelado sobre su persona, una faceta de su carácter que hasta ahora permanecía velada. La pregunta que flota en el aire, la que impulsa nuestra investigación y la que genera la expectación en este vídeo, es precisamente esta: ¿qué es eso que Can Yaman ha dicho, de forma categórica, que, según sus propias palabras, no podría soportar en ninguna circunstancia? A ver, deténganse un momento y piénsenlo con detenimiento. ¿Podría ser algo intrínsecamente ligado a su esfera más personal, a los rincones más privados de su vida? ¿O acaso se relaciona directamente con su carrera, con los desafíos y las exigencias de un mundo tan competitivo? Tal vez sea una crítica velada o directa a algo que lo afecta en lo más profundo, una herida que aún no ha sanado. El misterio se intensifica, se vuelve casi palpable, cuando nos embarcamos en la búsqueda de esa declaración específica, esa frase acuñada que resuena con fuerza en nuestra mente y nos impulsa a preguntarnos cuál es el verdadero límite de este carismático actor. Y la verdad es que tras sumergirnos en un mar de investigaciones, de rastrear entrevistas antiguas y recientes, de analizar cada palabra y cada gesto, hemos encontrado indicios tentadores, interpretaciones fascinantes y sí, también un mar de especulaciones que a veces amenazan con ahogarnos en la incertidumbre. Pero nuestro compromiso es claro: vamos a arrojar luz sobre este enigma y a intentar llegar al fondo de la cuestión, desentrañando la verdad detrás de la leyenda. Se dice y los rumores se han propagado con la velocidad de un incendio forestal en redes sociales y foros de fans, que en una de sus tantas entrevistas, al ser abordado con la delicada pregunta sobre las cosas que más le incomodan en la vida, aquellas que le resultan verdaderamente insoportables en su día a día o en el exigente entorno de su carrera profesional, Can Yaman habría revelado un aspecto de su personalidad que resulta sorprendentemente terrenal, humano y, en cierto modo, reconfortante a pesar de su estatus de estrella de cine global. Y lo que más ha llamado la atención de quienes han seguido de cerca esta revelación es que no se trata de algo ostentoso, vanidoso o superficial. Al contrario, se trata de algo que en el fan, o puede ser un sentimiento o una situación bastante común y universal, algo que muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas.
Imaginen por un instante que detrás de toda la fama deslumbrante, el glamour que lo envuelve y la adoración de millones de fans, existe un punto sensible, una pequeña grieta en su coraza, una molestia que puede llegar a desestabilizarlo profundamente. La frase en cuestión, o al menos la esencia de la idea que emana de varias de sus declaraciones y de los análisis que se han hecho sobre ellas, gira en torno a un concepto fundamental pero a menudo mal interpretado. La falta de respeto Pero aquí es donde se pone interesante, porque no se trata de una falta de respeto en un sentido genérico o superficial. La especulación más fuerte, la que ha ganado mayor terreno y resonancia, sugiere que lo que Kahneman ha manifestado que jamás podría soportar, aquello que verdaderamente le exaspera, es, de manera muy específica, la falta de profesionalismo y, de forma aún más contundente, el comportamiento irresponsable de aquellos con los que tiene la obligación de trabajar. Detengámonos a reflexionar sobre esto. Si uno se encuentra inmerso en un set de filmación, en la vorágine de un proyecto importante, un proyecto que exige de cada uno una disciplina férrea, una puntualidad innegociable y un compromiso inquebrantable, la irresponsabilidad de quienes nos rodean puede convertirse en una fuente de frustración insoportable, en un verdadero dolor de cabeza que dificulta la consecución de los objetivos. Esto no solo merma la eficiencia y la productividad del trabajo, sino que de forma paralela, puede generar un ambiente de tensión palpable, de fricción constante y de frustración colectiva, minando la moral de todo el equipo. Ahora, es natural que nos preguntemos, ¿por qué este aspecto en particular reviste tanta importancia para él? Bueno, intentemos ponernos en su piel, en la perspectiva de un actor, especialmente uno con su nivel de reconocimiento y exigencia. Su trabajo, por definición, demanda una dedicación inmensa, una inversión de tiempo que a menudo se traduce en largas jornadas de rodaje, y una entrega emocional y psíquica considerable. Si las personas que lo acompañan en este viaje profesional, si los miembros de su equipo, no están a la misma altura, si no cumplen con la parte del contrato, con la parte que les corresponde, de una manera profesional, dedicada y responsable, eso tiene un impacto directo y a menudo, negativo en la calidad del resultado final. Y por ende puede afectar directamente su propia reputación, su esfuerzo y la percepción que el público tendrá de su trabajo. Es una situación análoga a estar en un equipo deportivo de élite, donde la presión es máxima y el objetivo es la victoria, pero algunos de sus compañeros de equipo no se toman en serio su rol, no se preparan adecuadamente o no dan el máximo en cada entrenamiento. La frustración en ese escenario sería no solo comprensible, sino inevitable. Además, debemos considerar la naturaleza del mundo del espectáculo. En este ámbito, donde cada detalle microscópico puede marcar la diferencia entre el éxito rotundo y el fracaso absoluto, donde los plazos de entrega suelen ser increíblemente ajustados y la presión mediática es constante, un comportamiento irresponsable por parte de cualquier miembro del equipo puede desencadenar una cascada de consecuencias negativas. Un simple retraso en la producción de una escena, un error en la logística de transporte de materiales, o incluso una actitud displicente o poco seria por parte de algún miembro del equipo técnico o artístico, puede generar retrasos monumentales, incrementos desorbitados en los costos de producción y, en última instancia, erosionar la calidad del producto final que finalmente llegará a las manos del público. Para alguien como Kahneman, que evidentemente se toma su carrera profesional con una seriedad absoluta, que se esfuerza incansablemente por ofrecer lo mejor de sí mismo en cada proyecto, y cuya imagen pública está intrínsecamente ligada al éxito de sus trabajos, este tipo de situaciones, estas muestras de negligencia, deben ser particularmente difíciles de asimilar, de tolerar e incluso de presenciar. Podemos imaginar con cierta certeza que esta declaración no ha surgido de la nada, como una ocurrencia espontánea sin fundamento. Es altamente probable que en algún momento crucial de su prolífica carrera, él haya tenido la desagradable experiencia de presenciar o, peor aún, de sufrir directamente situaciones donde la falta de profesionalismo inherente a otros haya complicado de manera significativa su trabajo, haya minado sus esfuerzos o le haya generado un profundo disgusto y una frustración considerable. Las estrellas, a pesar de estar rodeadas de un ejército de asistentes, managers y un equipo de producción, siguen siendo seres humanos con sus propias sensibilidades, sus propias fortalezas y, por supuesto, propios límites. Lo verdaderamente interesante de esta revelación, si es que la interpretamos en esta línea de pensamiento, es que nos ofrece una ventana fascinante hacia un lado más humano, más cercano y, en cierto modo, más vulnerable de Kahneman, una faceta que pone de manifiesto su profunda valoración por la disciplina, el compromiso y la seriedad en su entorno laboral.
No se trata de un capricho pueril o de una exigencia desmedida y arbitraria. Se trata más bien de un principio fundamental, una piedra angular para poder desarrollar un trabajo de calidad excepcional y al mismo tiempo mantener un ambiente laboral sano, colaborativo y respetuoso. Es el cimiento sobre el cual se construyen los proyectos exitosos, aquellos que dejan una huella imborrable en la industria y en el corazón del público. Y para alguien que se encuentra constantemente en el ojo público, donde cada proyecto se convierte en una tarjeta de presentación de su talento y dedicación, asegurar que cada aspecto del proceso creativo y de producción salga lo mejor posible es de una importancia capital, es una cuestión de supervivencia profesional y de orgullo artístico. Por supuesto, algunos podrían argumentar, y con cierta razón, que esto es una obviedad, que en cualquier ámbito laboral, y especialmente en el mundo del entretenimiento, la profesionalidad y la responsabilidad deberían ser requisitos inherentes a cada individuo. Sin embargo, la forma en que él ha expresado este sentir, o la forma en que ha sido interpretado por los medios y por el público, sugiere con contundencia que es algo que realmente toca una fibra sensible en su interior, algo que le afecta de manera personal y profunda. Quizás haya sido testigo de situaciones límite donde la falta de seriedad ha echado por tierra horas interminables de trabajo arduo, o donde la irresponsabilidad flagrante ha dañado la experiencia de otros compañeros, o incluso ha puesto en riesgo la integridad de un proyecto ambicioso. Pensemos ahora en los detalles concretos. ¿A qué tipo específico de irresponsabilidad nos referimos cuando hablamos de su exasperación? Podríamos estar hablando de una amplia gama de comportamientos. Podría ser desde el simple hecho de llegar tarde a los ensayos o a los llamados de filmación sin una justificación válida, hasta la negligencia en la preparación de los personajes o las escenas, pasando por una actitud descuidada en el manejo de los materiales, accesorios o vestuario, o incluso, en casos más graves, la falta de respeto hacia las instrucciones del director, la falta de consideración por los tiempos de rodaje establecidos, o la incapacidad de trabajar en equipo de manera armónica y colaborativa. Todo esto sumado y magnificado, puede generar un caos operativo, un desorden logístico que nadie, y mucho menos alguien con una agenda tan apretada y un calendario tan exigente como el de Kanyaman, desearía experimentar o tener que gestionar. Lo que hace esta declaración particularmente intrigante y digna de análisis es que en un mundo donde, de manera recurrente, se espera que las celebridades se quejen de asuntos más triviales, de quejas relacionadas con la superficialidad, con la falta de atención personal o con las incomodidades inherentes a la fama, la suya apunta directamente a una cualidad del carácter y del comportamiento humano que es fundamental, indispensable, para la consecución de cualquier tipo de éxito colectivo. No se trata de que Kanyaman no soporte las críticas constructivas, que son vitales para el crecimiento profesional, ni de que no tolere la presión inherente a su profesión. Se trata de algo mucho más básico, más arraigado en la ética del trabajo y en el respeto mutuo, la falta de un compromiso genuino y de una responsabilidad clara con la labor que se está desempeñando. Intentemos visualizarlo. Imaginen que un día cualquiera, en medio de un rodaje intenso y demandante, donde cada segundo cuenta y la presión es palpable, un miembro del equipo llega tarde sin una excusa válida y creíble, o que un accesorio esencial para una escena crucial simplemente no está listo porque alguien, por descuido o negligencia, olvidó prepararlo con antelación. Estas pequeñas pero significativas negligencias pueden tener el poder de detener la producción por completo, generar un estrés innecesario y perjudicial en todo el equipo, y, en definitiva, diluir la magia, la autenticidad y la fuerza que se intenta conjurar en la pantalla. Para Kanyaman, que sin duda está acostumbrado a un altísimo nivel de exigencia en sus propios trabajos, que se esmera en cada interpretación y cuida cada detalle de su actuación, esto debe ser algo realmente difícil de asimilar, de procesar y, sobre todo, de aceptar. Quizás, y esta es una hipótesis que cobra cada vez más fuerza, esta sea la clave fundamental para comprender mejor la compleja personalidad de Kanyaman. Detrás de la imagen pública del galán irresistible y del actor internacionalmente exitoso, se esconde un profesional consumado, un hombre que valora enormemente el compromiso, la dedicación y la responsabilidad de las personas con las que comparte su espacio de trabajo. Y eso, en el fondo, es una cualidad que todos, independientemente de nuestra profesión o estatus social, deberíamos admirar y aspirar a emular. Es un recordatorio poderoso de que, sin importar el nivel de fama alcanzado, la ética de trabajo impecable y el profundo respeto por el oficio son pilares insustituibles sobre los que se construye cualquier carrera sólida y sostenible. Así que si analizamos en profundidad esta posible revelación,
lo que Kanyaman ha manifestado, de forma implícita o explícita, que jamás podrá soportar es, esencialmente, la ausencia de seriedad, la falta de profesionalismo y la irresponsabilidad en el ámbito laboral. Es un tema que, si bien podría sonar muy propio de un entorno corporativo, nos habla directamente de su carácter, de sus valores fundamentales y de sus expectativas. Nos demuestra de manera elocuente que valora enormemente el esfuerzo colectivo, la sinergia del equipo y que el trabajo bien hecho con dedicación y rigor es una prioridad absoluta para él. Es en esencia una forma de comunicar al mundo que, a pesar de su estatus privilegiado, no está dispuesto a sacrificar la calidad intrínseca, la armonía del ambiente de trabajo y el éxito final de un proyecto por la negligencia o la falta de compromiso de otros. Esta es, en mi humilde opinión, una de las grandes bellezas de seguir de cerca a las figuras públicas que admiramos. A veces sus declaraciones, sus gestos y sus análisis de la vida nos brindan pequeñas, pero valiosas, ventanas a su mundo interior, a sus valores más profundos, a aquello que realmente les importa y que los mueve. Y en este caso particular, la revelación de Kanyaman parece ser un eco resonante de su inquebrantable dedicación a su arte, de su profundo respeto por la profesión actoral y por cada una de las personas que con su trabajo contribuyen al engranaje que hace posible la magia en pantalla. En resumen, mis estimados amigos y seguidores, lo que parece ser la gran revelación de Kanyaman, aquello que ha manifestado que jamás podrá soportar, es, en su esencia más pura, la falta de profesionalismo y la irresponsabilidad de las personas con las que comparte su vida laboral. Es un aspecto de su carácter que, lejos de ser una debilidad, subraya y magnifica su compromiso inquebrantable con la excelencia y su deseo genuino de ver florecer, prosperar y alcanzar su máximo potencial cada proyecto en el que participa. Nos ofrece una perspectiva mucho más profunda y matizada sobre el hombre detrás del personaje público, un profesional dedicado que exige lo mejor no solo de sí mismo, sino también de cada uno de los miembros de su entorno de trabajo. Y con esta profunda reflexión, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que les haya resultado tan intrigante, tan revelador y tan enriquecedor como a mí me ha resultado investigar y desentrañar este posible secreto de Kanyaman. Me encantaría, de manera muy especial, saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creían que la respuesta podría ser esta? ¿O tenían alguna otra teoría o idea diferente en mente? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo en la sección correspondiente. Me encanta leer sus valiosas opiniones, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Si han disfrutado de este vídeo, si les ha aportado algo nuevo o interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos para que todos estemos al tanto de esta interesante revelación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido exclusivo y fascinante. Adiós.